pero esta es una noticia que venimos persiguiendo desde hace varios días y que teníamos que cruzar, teníamos que ver los detalles y la confirmación sobre todo el caso. Sobre todo el caso de la nueva molestia internacional que hay por otro desplante gigantesco de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Otro episodio de desidia de Gustavo Petro, ahora a nivel internacional. No hay un episodio más grave, más diciente y más problemático al mismo tiempo que el que les vamos a contar, que protagonizó en los últimos días el presidente de los colombianos. María Molina en Washington. ¿A quién le hizo el desplante en esta oportunidad el presidente Gustavo Petro? Luis Carlos, pues empecemos por el final. Petro dejó plantado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU sin ofrecer muchas explicaciones. Nos cuentan todo desde Nueva York. Mire, en los pasillos de la ONU todavía se está hablando de ese tremendo calor con el que esperaban al presidente Petro el pasado 11 de julio en el Jardín de las Rosas de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Estaban presentes los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos Linda Thomas-Greenfield, que es la embajadora de Estados Unidos, Barbara Woodward, la embajadora del Reino Unido, y Vasily Nevencia de Rusia. Ellos todos llegaron a las 9 de la mañana para la inauguración del monumento Cusi-Kausai, que fue hecho con armas que formaron parte del proceso de desarme por parte de las antiguas FARC. Es decir, un homenaje al proceso de paz en Colombia con todos los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU presentes. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tenía previsto ofrecer unas palabras junto con el presidente Petro en homenaje al proceso de paz. Guterres esperaba pacientemente en su oficina, mientras que el presidente, que venía desde un hotel y no desde la residencia donde normalmente se suele quedar en Nueva York, sino que en esta oportunidad prefirió quedarse en un hotel, pues llegaba tarde. Finalmente anunciaron que ya venía el presidente. Guterres baja a la puerta de la ONU. Le estoy hablando, Luis Carlos, de un día de julio en Nueva York, en plena ola de calor, cuando los termómetros marcaban récords históricos y estaban todos estos embajadores y Guterres esperando al presidente Petro, junto con un, me imagino, avergonzado canciller colombiano, Luis Gilberto Muricho. Pues, Luis Carlos, Guterres se quedó esperándolo en la puerta del edificio hasta que miró su reloj y dijo, ya tengo que seguir a mis siguientes reuniones. Se subió nuevamente y los embajadores uno a uno se fueron retirando. La primera en irse fue la de Japón, luego se fue Estados Unidos y luego poco a poco se fueron retirando los siguientes. El presidente Petro llegó con 1 hora y media de retraso. Me cuentan que como si nada. Para este evento al aire libre, sin ofrecer ninguna explicación, dio unas palabras frente a una audiencia deslucida. No estaban los embajadores más importantes ni el secretario general de la ONU. En su reemplazo tuvo que dar las palabras el jefe de gabinete. Y pues estaban los periodistas que a pesar del calor no tenían más remedio que esperar. Algunos embajadores pacientes y algunos invitados especiales de la presidencia como pues desmovilizados. Pues todavía quedaba una oportunidad de reunirse con Antonio Guterres y pues desembarrarla, ¿no? Tenían prevista una cita a las 6:15 de la tarde ese mismo día. Sin embargo, al final de la tarde, y bajo la sorpresa de todos los periodistas presentes, Presidencia anuncia que la reunión con Guterres había sido cancelada. Nos cuentan que la presidencia canceló esta cita con el secretario general de la ONU, pero pidió que por favor para el día siguiente, que si se la reprogramaban. Si usted ve la agenda de Guterres, esto es reunión una tras otra cada 45 minutos y presidencia pretendía que les pospusieran la reunión para el día siguiente. Pues Antonio Guterres y su staff pasaron. Hay foto del tachón en la agenda de Guterres. Están todas las reuniones del día de Guterres y la del presidente Petro tachada. Pues mire, aunque parece un simple evento en Nueva York, en el mundo de las relaciones internacionales esto significa mucho. En la ONU, nos cuentan nuestras fuentes allí, hay mucha preocupación por ejemplo, por el hecho de que el Congreso de Estados Unidos está a punto de recortar la ayuda a Colombia, lo hemos contado muchísimo. Y esto causa alarma en agencias de la ONU como la OIM,
cuyo presupuesto viene en un 60% de USAID, es decir, viene de ese presupuesto que están a punto de recortar. Por eso era una gran oportunidad para calmar a los miembros de la ONU, para hablar de este tipo de cosas. Y pues la molestia de los embajadores que se quedaron con los crespos hechos literalmente, esperando al presidente Petro, que llegó 1 hora y media en plena ola de calor tarde, a un homenaje que se le estaba haciendo a su país, a Colombia. No, María, momentico, María, es que no. A ver, ¿esto cuándo ocurrió? ¿Cuándo fue que Gustavo Petro dejó plantado, metido al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez? Esto fue el 11 de julio. Lo que pasa, Luis Carlos, es que en Colombia esto se volvió paisaje. Entonces, digamos que como siguieron las siguientes reuniones, etcétera, pues no tuvo mucha trascendencia en Colombia. Pero nuestras fuentes que están en Nueva York, que hacen partes de misiones de la ONU, pues sí nos dicen como que el oso fue tremendo. Y allá sí se habla del hecho de que esto haya pasado. Y al otro día intentaron hacer una reunión y les dijeron que no. Sí, les dijeron que no. Nos comunicamos con la oficina del secretario general de la ONU y nos dicen que hubo un conflicto en las agendas y que por eso no se pudieron encontrar. Ellos muy diplomáticos. Sí. Preguntamos en presidencia, preguntamos en la embajada, todavía estamos esperando la respuesta porque no sé si es que habrá una explicación a por qué el presidente llegó tarde en Nueva York a las 9 de la mañana. Antes de eso no tenía ninguna otra reunión en la agenda y pues él estaba en un hotel, no en la residencia. Entonces... Es que si pues el presidente de Colombia va a Nueva York a una reunión de la ONU, pues es lo único que tiene que hacer, verse con el secretario Gutiérrez. El resto no tiene ningún tipo de sentido. Él tuvo una sesión sobre el proceso de paz a las 3 de la tarde a la que sí asistió y después de eso tenía previsto un encuentro con la prensa que por supuesto también se canceló. El encuentro con la prensa lo puede hacer y puede ir a hablar de lo que quiera, de la paz, de los pájaros, de la Colombia humana, pero el encuentro con el señor Gutiérrez one on one es lo que paga el viaje. Claro. Además porque pues usted de verdad le ve la agenda al secretario general de la ONU y no es una agenda fácil. Es una agenda repleta. O sea, y ¿sabe qué es lo peor? Que a mí me dicen que el presidente llegó como si nada. Como si nada. Fresco. Fresco. Tranquilo. Aquí no ha pasado nada. No le llegamos al señor Antonio Gutiérrez. Y no ha pasado nada. Nada. Pero además usted se imagina a los embajadores encorbatados al aire libre esperando y preguntándose qué está pasando y en cambio los periodistas colombianos que ya están tan acostumbrados, pues 1 hora y media, pues normal, el día a día. No, pero es que... ¿Y el episodio del tachón cómo es? Pues mire, es que la ONU todos los días saca con horas la agenda del secretario general de la ONU. Entonces salen todas las citas del día, 11 de julio, y luego sacan una nueva versión en donde salen las mismas citas con la cita del presidente tachada. Ya se la paso. No. María, es que no puedo creer. ¿Sabe qué pasa? Que la agenda del presidente ahora no tiene horas. En presidencia están mandando la agenda por horas, entonces nos tocó contrastar con las horas de la ONU. Al secretario general de la ONU, no puede. Usted no puede hacer eso. Eso, usted no puede dejar clavado al presidente, no, como si le dejara clavado al presidente de Estados Unidos o cualquier otro dignatario. No, eso no es una anécdota, Luis Carlos, es muy grave, esto ya es un problema de Estado. Lo que dice María sobre la agenda del presidente Petro, sí, de un tiempo para acá, la agenda del presidente dejó de tener hora precisamente porque él no cumplía ninguna de las citas que se le establecían allí. Después de ese episodio que menciona María, dejó plantado a todo el mando militar en el desfile del 20 de julio. Es que el tema es que nosotros ya lo normalizamos, ya no nos sorprende. Al Congreso de la República para instalar las sesiones ordinarias. Eso no es un hecho menor, es un problema grave que le está generando al presidente Petro ya afectaciones en las relaciones de Estado. Imagínense las relaciones con el señor Guterres,
que es un aliado estratégico para Colombia a nivel internacional. Afectaciones a los colombianos. Es que ese ya no es un problema de él, sino de todo el país. El incumplimiento de Petro nos afecta a todos, porque él encarna la representación de este país. Así no hubiéramos votado por él, él es el presidente de Colombia. Quedamos como un zapato, genera toda clase de efectos dañinos, no respeta la agenda de los demás, creerán en el mundo que todos somos iguales al presidente de la República. Si así es el presidente de la República, pensarán afuera cómo serán los colombianos. Imagínense qué horror, los que qué trabajan horror. con él. Increíble. Es que había que ver la cara ese día de Laura Sarabia, el desfile militar haciendo... Brava. No, Claro. pues o sea, esa gente debe sufrir muchísimo tratando de inventando excusas porque el mandatario, el presidente no llega a tiempo a las citas. Cuando nos sorprendía esa impuntualidad del presidente Petro, que fue al comienzo de su gobierno, Ya no. los medios le hicieron un seguimiento. Estoy revisando aquí rápidamente en Google, Luis Carlos, y en el 2023 le hicieron un conteo al presidente de más de 80 citas que incumplió. Sí, pero cualquier cosa, es que no se compara a No, esto. claro, no, esto es Es que lo que nos está contando María no tiene parangón. No, es El presidente Petro dejó esperando al secretario general de la ONU. Y luego intentaron recomponer la cita y les dijeron que no. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En Nueva York también lo había hecho con Biden. Cuando no llegó a una cena. Había mucho tráfico. Porque había mucho tráfico. Buena memoria, Santiago. Sí. Buena memoria, Santiago. Buena memoria. No le llegó una cena a Biden. Pero es que, digamos que lo de esa cena puede pasar, ¿no? Desapercibido, había más gente. Pero acá el señor Guterres hizo un espacio en su agenda. No habló con más gente. Lo esperó. Y el señor no apareció. Y no dan respuesta. Y si no es porque María de Acuciosa se pone a revisar, pues Colombia no pasa nada. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Carlos, son las 7 de la mañana, 19 minutos. 7:19 aquí en la FM de RCN, las noticias como son.